Bueno, en este video les voy a mostrar cómo crear una lista desplegable en donde los datos se obtienen directamente desde una consulta MySQL. En un principio nosotros hemos cargado estos datos de forma manual. Si ustedes consultan en nuestro archivo que estábamos trabajando, que era el de mensajería, van a ver que tenemos un archivo nuevo, pero allí los options están cargados de forma manual. Lo que vamos a hacer aquí es obtener los datos desde una consulta SQL de una lista de usuarios para que aparezca en esta lista desplegable. Para ello necesitamos conectarnos con la base de datos, por eso acá le vamos a poner el nombre de la base de datos, que era mensajería, y vamos a guardar los cambios, y desde acá, desde el archivo nuevo, vamos a hacer un include a ese archivo. Entonces, include, y aquí vamos a cargar nuestro archivo lib, vamos a ir a la carpeta lib, y allí cargamos nuestro archivo de conexión, que es connect.php. Bien, ahora que ya hemos cargado, vamos a verificar la variable que nos devuelve Connect, donde nos indica si la conexión fue exitosa o no. Entonces, vamos a verificar eso. Vamos a unir y vamos a consultar por esta variable, la variable Connect, si es que es igual a sí. Bien, si es que es así, entonces es que se logró conectar a la base de datos. Por lo tanto, vamos a crear una variable en donde vamos a guardar todas las opciones del select que deseamos crear. De momento la vamos a dejar vacía porque necesitamos que exista esa variable. Okay, ahora vamos a crear una consulta SQL, vamos a ponerle SQL1 y vamos a hacer una variable. Y ahora vamos a crear la consulta, ¿sí? Pero vamos a crear un select de todos los datos de la tabla usuario. Recuerden ustedes que nosotros teníamos una tabla de usuario y la vamos a solicitar ordenada por apellido y nombre. Que en la tabla el nombre, esa columna es appNumber. Bien, fíjense ustedes que en la tabla del usuario de la base de datos de mensajería, en esta tabla nosotros tenemos el campo id-usuario y appNumber, que son los datos que estamos pidiendo para crear nuestro select. Entonces, ya que tenemos creada la consulta, vamos a colocar una línea. Ahora vamos a ejecutar. Entonces, if, y ahora vamos a verificar que se realice la consulta. Y vamos a escribir aquí MySQL y SQL. Utilizamos la variable link que enlaza con la base de datos y ejecutamos SQL. Bien. Si la consulta se realizó con éxito, significa que nos va a devolver una cantidad de usuarios. Entonces vamos a averiguar cuántos usuarios nos devuelve. Si nos devuelve usuarios, una cierta cantidad de usuarios, creamos la lista. Y si no nos devuelve ninguno, es porque no hay usuarios registrados, ¿sí? Entonces vamos con eso. Vamos a crear una variable con user y allí vamos a guardar el número de filas que nos devuelve la consulta. Bien. Esto ahora nos sirve para averiguar cuántos usuarios hemos obtenido. Entonces aquí vamos a hacer un if. Si es que la cantidad de usuarios es mayor que 0, significa que tenemos varios usuarios para armar nuestra lista. Entonces hacemos un while de nuestra lista. Vamos a guardar todos los datos en una lista. Cherry. Y ahora le vamos a decir que pase todos esos datos que obtuvo en la consulta, pero le vamos a pasar un parámetro más, que es MySQLi, pero de forma asociativa. Esto es para que nos devuelva los datos, pero con los nombres de los campos de la tabla.
ID, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es utilizar el array, que es el stDatos, pero indicando el nombre del campo que deseamos recuperar, en este caso, usuario. ¿Está bien? Usuario. Y ahora lo que necesitamos es el otro campo, que es el apellido y nombre. Entonces, en una variable appNum vamos a guardar el apellido y nombre del usuario. Con esto ya tenemos todos los datos necesarios para armar el option. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestro option, ¿sí?, y lo vamos a cargar. Pero recuerden que ya existe. Entonces, como ya existe, le vamos a concatenar con el option que deseamos cargar, que es el que tenemos acá. Entonces, esto es lo que yo deseo escribir. Entonces, para escribir eso, el dato, que es un ID, digamos, el ID del usuario, lo vamos a colocar desde acá. Entonces, este es el ID que yo necesito escribir aquí. Y el apellido y nombre que le corresponde a ese ID es el que va de este lado, ¿sí? Recuerden que acá, para que les aparezca la comilla, tiene que ir con una barra invertida, ¿sí?, para que se tomen las comillas y se escriban de esa manera. Ok, ahora que ya lo tenemos otra opción más. ¿Qué ocurre si es que la cantidad de usuarios que me devolvió no es mayor que 0 o es 0 en todo caso? Entonces es porque no hay usuarios. Por lo tanto, hacemos un else. Y aquí vamos a escribir nuestra opción, pero indicando que no hay usuarios registrados. Entonces, este campo le vamos a poner un 0. En realidad me interesa porque no se va a seleccionar y no nos va a servir de nada. Así que colocamos no hay usuarios. No hay usuarios registrados. Ahora, ¿qué pasa si es que la consulta no se ejecuta? Bueno, puede ser que al ejecutar la consulta, digamos, haya habido algún error o se haya cortado la conexión con la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir todo el option que tenemos acá, pero esta vez lo vamos a colocar indicando que no se obtuvieron datos. Bien, con eso más o menos ya tendríamos todo listo. Ahora lo que necesitamos es eliminar esto, porque se va a obtener de forma dinámica con la consulta. Y esa lista de options que nosotros necesitamos ahora está guardada en una variable PHP. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un echo y vamos a escribir aquí nuestra variable que guarda la lista de los options. Punto. Guardamos los cambios. Ahora vamos a ir a ejecutar la consulta, a actualizar datos, y fíjense, dice no hay usuarios registrados, justamente porque no se obtuvieron datos, ¿sí? O sea, estamos en esta opción, no hay usuarios registrados, y eso es justamente porque la base de datos no tiene datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es insertar datos en forma manual para que veamos cómo funciona el sistema, ¿sí? Entonces vamos a cargar, insertar algunos datos. Este era un campo de tipo texto, así que le vamos a poner user 1, ¿sí? Era de 8 espacios. Vamos a poner aquí usuario 1. Y aquí vamos a colocar el user 2. Vamos a colocar un usuario 2. ¿Está bien? O, sí, está bien. Usuarios, o si ustedes quieren, segundo usuario. ¿Está bien? Perfecto, ya tenemos al menos 2 campos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Y ya tenemos nuestras 2 filas ingresadas. Por lo tanto, cuando vayamos a consultar los datos, vamos a ver esos 2 datos. Recuerden que en la consulta nosotros habíamos pedido ordenadas por nombre, por apellido y nombre. Y si ustedes se fijan, segundo usuario en realidad va a aparecer primero porque lo ordenamos por apellido y nombre. Entonces,
Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en nuestro sistema. Vamos a ir a nuevo mensaje y fíjense, aparece segundo usuario y usuario 1. Y si nos fijamos en el código fuente, cuando nosotros vamos a ver la lista que acabamos de crear, nos aparece, ¿dónde está? La lista desplegada. Acá. Fíjense, aparece el primero, ¿sí? Que es user2, o sea, el id de usuario, el apellido y nombre. Y luego aparece el segundo opción, que sería el id user1, usuario 1. Bien, con eso ya tenemos nosotros nuestra lista desplegable creada en forma dinámica. Bueno, espero que lo hayan entendido y me consulta por cualquier inconveniente que tengan en el camino. Nos vemos luego. Chao, chao.